Nacida en Essex, Inglaterra en 1996, Grace Amy Rose Millan, como la menor de 3 hermanos, creció en un entorno lleno de amor y compañerismo, junto a sus hermanos mayores Michael y Declan. Grace era una joven sociable y vivaz, orientada a la familia y con una profunda pasión por todo lo creativo y artístico. Sus talentos y entusiasmo la llevaron a asistir a la Universidad de Lincoln, donde se graduó con honores en publicidad y marketing. Con el título en mano y un espíritu aventurero, Grace estaba ansiosa por embarcarse en una nueva fase de su vida. Había ahorrado con determinación para un viaje de mochilera de 1 año, una aventura que marcaría el comienzo de su próximo capítulo después de su graduación. Grace Millan fue siempre descrita como una persona compasiva y cariñosa. Antes de partir en su aventura, decidió cortar su largo cabello y donarlo a una organización dedicada a crear pelucas para niños con cáncer. En octubre del 2018, Grace dejó el hogar familiar y emprendió su esperado viaje. Esta joven graduada y aventurera comenzó su travesía en Perú, donde pasó 6 semanas explorando Sudamérica. Durante su viaje, Grace se encontró con otros viajeros compartiendo experiencias y formando nuevas amistades. Estaba ansiosa por relatar sus vivencias a todos los que la esperaban en casa. El 19 de noviembre del 2018, Grace Millan, de 21 años, llegó sola a Nueva Zelanda en búsqueda de nuevas aventuras. 11 días después, arribó a Auckland y se registró en el hostal Base Backpackers, situado en la concurrida calle Queen. Allí compartió habitación con otros viajeros intercambiando historias y experiencias. El sábado 1 de diciembre del 2018, poco antes de las 6 de la tarde, Grace salió del hostal. Lucía un elegante vestido negro hasta la rodilla, zapatos blancos y llevaba un pequeño bolso de mano. Con una mezcla de emoción y nerviosismo se dirigió al centro de la ciudad. Esa noche tenía una cita con alguien que había conocido en Tinder. Al principio Grace no estaba del todo segura sobre encontrarse con aquel chico. Sin embargo, finalmente accedió a salir con él. Se reunieron en Sky City, un complejo de entretenimiento con bares, restaurantes y un casino. Durante la velada, Grace estuvo en constante contacto con su amiga Amina en casa, comentándole lo bien que se la estaba llevando con él. Descubrió que era gerente en una empresa petrolera y residía en un hotel. Parecía que la noche iba viento en popa. Alrededor de 1 hora después, decidieron dirigirse al Bluestone Room. En un momento dado, Grace se levantó de la mesa y de repente el hombre misterioso tomó su bolso y comenzó a registrar su contenido por razones desconocidas. Poco después de las 9:30 de la noche, Grace y su acompañante dejaron el bar, caminando tomados del brazo por las calles de Auckland. Al día siguiente, domingo 2 de diciembre, Grace cumplía 22 años, pero sus familiares y amigos en casa no recibieron respuesta alguna a sus mensajes ni llamadas a través de redes sociales. Algo inusual para ella, ambos teléfonos de Grace iban directamente a buzón de voz. Su hermano Declan comentó que hasta entonces, Grace había estado compartiendo entusiastamente detalles y fotos de su viaje, pero no hubo señales de ella en su cumpleaños, lo que causó preocupación inmediata. Sus padres contactaron a la policía y la reportaron como desaparecida el 5 de diciembre. El hostal donde Grace se alojaba confirmó que no se había registrado nuevamente desde la noche del 1 de diciembre. Inicialmente la policía consideró que Grace pudo haber decidido quedarse con nuevos amigos y olvidó comunicarse con su familia, ya que la mayoría de sus pertenencias aún estaban en el hostal. La rápida actuación de los detectives permitió localizar dónde estuvo Grace la noche del sábado gracias a las cámaras de seguridad de toda la ciudad.
El hombre misterioso con quien fue vista fue identificado rápidamente. Esa misma noche cambió su foto de perfil en Facebook y alguien comentó: hermosa y radiante debajo de la imagen. Este hombre resultó ser Jesse Kempson, quien residía en el Hotel City Life en Oakland. Jesse Kempson había escrito una publicación que captó mucha atención. En un extracto de la misma, expresó arrepentimiento por sus errores, su arrogancia y su egoísmo. Pero ¿quién era realmente Jesse Kempson? Nacido en Wellington y con 26 años de edad, Jesse había experimentado múltiples mudanzas durante su infancia, especialmente después de la separación de sus padres. Criado en parte por sus abuelos, creció alejado de gran parte de su familia. Sin embargo, quienes lo conocían lo describían como un mentiroso patológico, desde afirmar ser primo de un famoso jugador de rugby de los All Blacks, hasta inventar que estaba gravemente enfermo de cáncer. Jesse tejía un mundo de mentiras, engañaba a empleadores, arrendadores, socios, familiares y amigos repetidamente. Un antiguo propietario de Jesse recordó cómo afirmaba ser un jugador profesional de softball inscrito en el equipo nacional de Nueva Zelanda, los Black Sox. Cuando las excusas y las mentiras no cesaban, el propietario contactó con la gerencia de los Black Sox exponiendo la falsedad de Jesse. En el Hotel City Life donde vivía, se presentaba como un alto gerente de Woolworths, aunque en realidad pagaba el alquiler con prestaciones del Estado. Su historial laboral estaba marcado por despidos debido a sus engaños, incluido su último trabajo en ventas telefónicas, coincidiendo con el día en el que conoció a Grace Milan, el 1 de diciembre. Jesse Kempson era la última persona conocida que estuvo con Grace esa noche y la policía era consciente de ello. Era crucial para llenar los vacíos de la investigación. El 5 de diciembre, el mismo día en que se informó la desaparición de Grace, Jesse fue citado para presentarse en la estación y responder algunas preguntas rutinarias. Tell us about Grace. So I was talking to Grace on Tinder. Yeah. We'd matched on Friday. I saw that we'd matched the next day on Saturday. And then we met at Sky City. And then we decided that we were going up to Andy's Burger Bar, which is on the first floor. Whose idea was it to go to that particular burger place? Me. Because I didn't initially know that she was real. What do you mean? Well, there's a lot of... So have you heard of catfish? No. So catfishing is where someone uses your profile, or uses your photos and pretends to be you and then meets, and you're a completely different person. How does meeting in a public place sort of protect you from meeting someone who's not as good looking as... Well, there's security there. So if she wasn't who she said she was, Yeah. at least in my mind I'd feel safe. Mm-hmm. Yeah, that's us. Down there? Yep. So she's going that way, and I'm going across the street. I go down Queen Street. No, I go down Victoria Street, straight down to the bottom, and then hang a left, and I head towards the viaduct. You've kind of walked in a bit of a funny direction if you were planning to go to the viaduct. Is there a particular reason you were going to do that? I feel safer down that way. And we're very, very concerned for her safety, obviously. Yep. It's entirely possible that she's been the victim of foul play. Okay. You understand what that means? Yeah. What would your feelings be about providing us with a voluntary DNA sample in the event that we can compare that against something? Would you be happy with that? 100%. I mean, I know I haven't done anything wrong, so I'm happy to do it. Okay. At this stage, we don't know what's happened to this girl. Okay. It's possible that somebody has killed her. Okay. You Okay. understand that? Yeah. She might, when I say foul play, I mean that someone might have murdered her. You don't know if she's been murdered or not yet. She may be alive and well. Okay. But she might also be dead. Okay. Okay? And it could be that you've done it.
Hey, I just want to ask a question. Am I being arrested for something I didn't do? You haven't been arrested, mate. Oh. No. Oh. Aquella noche transcurrió sin incidentes extraordinarios. La cita entre Grace y Jesse concluyó de manera cordial, con un abrazo, un beso en la mejilla y planes para el día siguiente antes de separarse alrededor de las 10 de la noche. Sin embargo, al día siguiente, Jesse intentó contactar a Grace a través de Tinder y se dio cuenta que ella ya lo había bloqueado, poniendo fin abruptamente a sus interacciones. Mientras tanto, los investigadores aún estaban revisando meticulosamente las imágenes de cámaras de seguridad del hotel, buscando respuestas a las preguntas pendientes. Un cuadro inquietante comenzaba a tomar forma a medida que se analizaban terabytes de datos del circuito cerrado de televisión. A pesar de la información de Jesse de que se habían separado en las calles, las cámaras mostraron a ambos entrando juntos al City Life Hotel, caminando juntos hasta el ascensor que llevaba al piso de Jesse. Sin embargo, nunca se vio a Grace salir del edificio. A la mañana siguiente, que coincidía con el cumpleaños de Grace, las cámaras captaron a Jesse saliendo del hotel. Los detectives siguieron meticulosamente los movimientos de Jesse. Lo vieron salir del hotel por la mañana y comprar una maleta. Luego adquirió artículos de limpieza y poco antes del mediodía tomó un taxi hacia una empresa de alquiler de coches donde alquiló una Toyota Corolla rojo. Horas después, Jesse se encontró con otra mujer con la que había coincidido en Tinder. Más tarde ella reportó haber tenido conversaciones perturbadoras con él, mencionando temas como cómo enterrar cuerpos y sus supuestos amigos policías. La mujer se sintió tan incómoda que rechazó la oferta de Jesse de llevarla en su auto y decidió regresar sola a casa cortando todo contacto con él. Después de este encuentro, Jesse volvió al centro de la ciudad para alquilar una máquina Rub Doctor y limpiar supuestas manchas de vino tinto en sus alfombras. Alrededor de las 9:30 de la noche, cargó 2 maletas en un carrito del hotel y las trasladó al Toyota que había alquilado previamente. A las 7 de la mañana del día siguiente, las cámaras captaron a Jesse comprando una pala. Y 2 horas más tarde fue captado lavando a presión su auto. Posteriormente devolvió el coche de alquiler. El 5 de diciembre, el mismo día en que Grace fue reportada como desaparecida, Jesse fue visto visitando varios lugares y deshaciéndose de objetos en contenedores. Cuando la policía llegó al Hotel City Life para interrogarlo, Jesse regresaba en ese momento. Al notar la presencia policial, dio media vuelta y comenzó a alejarse rápidamente, mirando fijamente en dirección opuesta. La policía lo reconoció y lo persiguió, deteniéndolo para interrogarlo. Aunque Jesse negó cualquier implicación, la policía procedió con un minucioso registro de su habitación de hotel. Tonight with a public appeal for missing British backpacker Grace Millane. A short time ago, police held a press conference to appeal for sightings of the 22-year-old who has not been seen since 7:15 p.m. on Saturday night. El 7 de diciembre, el padre de Grace, David, llegó a Auckland con el corazón lleno de angustia. Hizo una emotiva súplica pidiendo ayuda. I'm David Millane, Grace's dad. Thank you for coming today. As you know, Grace has been missing for several days. We last had contact with her on Saturday the 1st of December, and as a family we've been extremely concerned for her welfare. Grace is a lovely, outgoing, fun-loving, family-orientated daughter. Grace has never been out of contact for this amount of time. She's usually in daily contact with either her mother, myself, her 2 brothers, members of the family on social media. She arrived here on the 20th of November and has been bombarding us with numerous photographs and messages of her adventures.
We're all extremely upset, and it's very difficult at this time to fully describe the range of emotions we are going through. El progreso de la investigación era constante. Aunque la policía aún no lo había detenido oficialmente, Jesse Kempson había sido identificado como una persona de interés. Con el tiempo la preocupación pública por Grace aumentaba y la policía expresó su creciente inquietud. El 8 de diciembre nuevas pruebas seguían emergiendo. Jesse finalmente fue arrestado y sometido a otra ronda de interrogatorios. En esta ocasión, sus declaraciones experimentaron un cambio significativo. That you're willing to speak to us about the events of last Saturday. Is that correct? Yes. Tell me what happened last Saturday. She started talking to me about 50 Shades of Grey. We started having sex. At first it was just normal. And then she asked me if we could get into bondage, having, I guess, more violent sex. We ended up on the floor, and then she told me to hold her throat. So I went into the shower, and then all I remember is falling asleep in the shower. I need to stop. I need to go. Jesse declaró que al despertar al día siguiente y descubrir que Grace estaba muerta, entró en estado de shock. En un momento de pánico, metió su cuerpo en una maleta y luego la enterró. I didn't know what to do. I went downstairs and I was just, I don't know, I was all over the place. You come out of the shower, Yep. the light's been on in the shower, Yep. you put a towel around you, you've turned the light off, and then you've returned to your bed and you've gone to sleep in your bed. Yep. And at that point, when you exit the shower, you don't look around, but your assumption from the silence. I thought that she had gone. I thought she had left. We're going to head out of here very, very soon, and you're going to take us to where you've buried her. Yeah. She will likely be exhumed tomorrow Okay. at some point, and after that, a pathologist, a specialist doctor, will perform a post-mortem. Yeah. They're very skilled at establishing people's causes of death. Do you understand that? Yeah. Did you kill Grace Mullane? Okay. Jesse Kempson, you're under arrest for the of Grace Mullane. El registro forense de la habitación de Jesse añadió más detalles a la ya inquietante historia. A pesar de los intentos de Jesse por limpiar, se encontró sangre de Grace en el suelo de su habitación de hotel. Con base en la información proporcionada por Jesse, la policía inició rápidamente la búsqueda en el área cercana de Scenic Drive, cerca del embalse. Poco después de las 4 de la tarde de ese día, los oficiales descubrieron un cuerpo a unos 10 metros de la carretera. The area was identified late last night as a location of interest as a result of our investigative work. I can now advise that a short time ago we located a body which we believe to be Grace. The formal identification process will now take place. However, based on the evidence we have gathered over the past few days, we expect that this is Grace. The focus now is to piece together exactly what happened to a young girl who came to New Zealand on her OE. Obviously, this brings the search for Grace to an end. It is an unbearable time for the Mullane family, and our hearts go out to them. Any father, any parent in this situation will struggle. Yeah, I feel for my other daughter in her 20s. So, yeah, we're putting a lot of support around him. It's difficult because he's here with a brother from England and the rest of the family are back home. Scott Beard, liderando la investigación, colaboraba estrechamente con la familia de Milán. Tanto él como su equipo mantenían la esperanza de encontrar a Grace sana y salva, anhelando llevar buenas noticias a la familia. Sin embargo, el dolor de ese momento era palpable para todos los implicados en la búsqueda. El sufrimiento se extendió por toda la nación y miles de personas honraron a Grace en vigilias. La primera ministra de Nueva Zelanda,
se disculpó públicamente con los padres de Grace y ofreció todo el apoyo de su país. I cannot imagine the grief of her family and what they will be experiencing and feeling right now. And my thoughts and prayers are with her father, David, who is in the country, her mother, Gillian, who cannot be here, and her wider family, friends, and loved ones. And so, on behalf of New Zealand, I want to apologise to Grace's family. Your daughter should have been safe here, and she wasn't, and I'm sorry for that. I've advised the family through the police that if there is anything we can do to assist, we are here to help with that. Después de los acontecimientos, Jesse Kempson fue formalmente acusado del trágico suceso con Grace Villan el 10 de diciembre. Apenas 5 días después de que se reportara su desaparición, compareció ante el tribunal de Auckland, donde se le concedió una supresión provisional del nombre para garantizar un juicio justo, lo cual limitó la divulgación pública de gran parte de su identidad por un tiempo prolongado. Se confirmó que Grace había sido estrangulada y presentaba moretones en los brazos y el pecho. Se determinó que se necesitó una fuerza considerable y presión sostenida en su durante aproximadamente 4 a 5 minutos para causar su fallecimiento, esto alrededor de la 1 a.m. del domingo. Después de este trágico evento, Jesse realizó varias búsquedas en internet desde su teléfono, incluyendo temas como el fuego, aves carnívoras y áreas específicas de Whittaker donde luego intentaría ocultar el cuerpo de Grace. Posteriormente también realizó búsquedas en sitios de internet inapropiados, también tomó fotos inapropiadas del cuerpo de Grace. Poco más de un mes después de que se encontrara a Grace, cientos de personas asistieron a su funeral en la Catedral de Brentwood en Essex. El detective inspector Scott Bird viajó a Inglaterra para mostrar sus respetos y apoyar a la familia Milán. 6 días después del funeral de Grace, Jesse compareció en los tribunales superiores y se declaró inocente de los cargos en su contra. El juicio comenzó en noviembre de ese mismo año y se extendió por 3 semanas. Durante gran parte del proceso, Jesse mantuvo una expresión impasible, mostrando pocas emociones. A veces hojeaba los documentos judiciales o se sostenía la cabeza entre las manos. El equipo de defensa argumentó que aunque la muerte de Grace fue trágica, fue el resultado de un encuentro consensuado que lamentablemente salió mal. Afirmaron que Grace había participado en encuentros similares en el pasado y que esta vez fue un desafortunado accidente. Según su versión, Jesse entró en pánico al darse cuenta de que Grace había fallecido accidentalmente durante el encuentro y trató de ocultar el cuerpo. The defense case is that this is not murder. And that's still what I say to you now, nothing has changed. It was an accidental death that took place in the context of sexual activities that if done incorrectly by inexperienced and/or intoxicated people can go wrong. Sin embargo, la acusación ya contaba con una gran cantidad de pruebas contundentes y testigos. Argumentaron que Jesse no actuó por pánico en un momento de crisis, sino que sus acciones fueron deliberadamente intencionales. Según la acusación, Jesse había tejido una red de historias y mentiras para encubrir sus acciones, lo que consideraron un intento cruel y calculado de borrar cualquier rastro de lo ocurrido. Case to have killed Grace Millane, the defendant, gentleman over here at the back behind me, had to have had her under his grip, suffocating her, strangling her is probably the correct term, for a total of 5 to 10 minutes, at some point of which she lost consciousness and would have become under his hand hold, unconscious and limp and lifeless, and he had to carry on. And if that's not reckless murder in this country, ladies and gentlemen, somebody will have to explain to me what is. Do you find the defendant, Jesse Shane Kempson, guilty or not guilty? Guilty. A pesar de sus afirmaciones de inocencia, el 22 de diciembre de 2019, después de solo 5 horas de deliberaciones, Jesse Kempson fue encontrado culpable en el asesinato de Grace Millán.
fue sentenciado a cadena perpetua con un periodo mínimo antes de ser elegible para libertad condicional de 17 años. You are a large and powerful man. She was diminutive. In those circumstances, Ms. Mullane was particularly vulnerable. You were in a position of total physical dominance. On a daily basis, I torment myself over what you did to my Grace. The terror and pain she must have experienced at your hands. As a mother, I would have done anything to change places with her. I sit full of guilt, knowing I couldn't help her, but I should have been there. She was terrified and alone in a room with you. The verdict of today will be welcomed by every member of the Mullane family and friends of Grace. It will not reduce the pain, the suffering that we've had to endure for over the past year. Grace was taken away from us in the most brutal fashion a year ago, and our lives have been, and family have been ripped apart. This will be with us for the rest of our lives. We would like to thank several people. Auckland Police Force, been professional, diligent and thorough all through this investigation. Last but not least, we would love to thank the people of New Zealand. They've opened their hearts to Grace and her family. I cannot express our gratitude enough for all the offers and gifts of kindness that we've received over the last year. I always thought that if it wasn't Grace, it was going to be someone. Now, I'm not a psychologist, so I can't talk about psychological profile, but what we do know is he's a liar. You know, a number of times we proved he lied to the police, he lied to others. El caso provocó indignación entre muchos al ver cómo se presentaba la vida de Grace durante el juicio y cómo se discutía su a manos de su asesino. Muchos sintieron que era injusto y doloroso culpar a la víctima en lugar de responsabilizar al perpetrador. La familia de Jessie lo describió como alguien que mentía compulsivamente sobre cosas insignificantes hasta llegar al punto de no retorno. Tras ser declarado culpable del asesinato de Grace, Jessie enfrentó 2 juicios adicionales sin jurado al año siguiente. El primer juicio, en octubre de 2020, una expareja relató el abuso físico, sexual, emocional y financiero que había sufrido a manos de Jessie. Jessie fue condenado por múltiples cargos y sentenciado a 7 años y medio de prisión. En noviembre de 2020, enfrentó un segundo juicio por violar a una mujer británica 8 meses antes del asesinato de Grace. Fue declarado culpable y recibió una condena adicional de 3 años y medio de prisión, que se suma a la sentencia por el asesinato de Grace. En noviembre de 2020, trágicamente Dave Milan, el padre de Grace, falleció tras una batalla contra el cáncer. Se mencionó que Jessie estaba trabajando en apelaciones relacionadas con los juicios de 2020. Además, en honor a la memoria de Grace, familiares y amigos recaudaron una cantidad significativa de dinero para la campaña del Lazo Blanco, una organización benéfica que trabaja para terminar con la violencia masculina contra las mujeres. La campaña Love Grace también se lanzó en su honor, solicitando donaciones de bolsos con artículos esenciales para apoyar a mujeres que buscan salir de relaciones dañinas y abusivas.